El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Estamos situados, hermanos y hermanas, en la tercera semana del tiempo ordinario. Para poder comprender o hacer reflexión de la palabra de Dios, es necesario hacer o tener un contexto de lo que hoy nos está hablando la palabra del Señor. Ustedes recordarán el día de ayer, el Señor Jesús también predicando con muchas personas. Llegan unos y le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera y vienen a verte. Jesús, sin menospreciar a su familia, pone un gran ejemplo y dice: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y da dos características de ser buena familia de Jesús, es decir, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hoy
Podríamos decirlo así, es la síntesis del mensaje central del propio Cristo al poder evangelizar a sus propios conciudadanos que para muchos eran como tercos, con una mente y un corazón duros. Los judíos, los fariseos, los propios discípulos eran los destinatarios de esta palabra de Dios. Yo siempre he dicho que cuando uno trata de hablarle a una persona que ya tiene en su mente y en su corazón cosas arraigadas, es decir, que uno aunque le diga que no es así, la persona es como terca y dice, no, yo así me lo aprendí y así va a ser. Los judíos eran así, por eso Jesús dice, hay diferentes formas de poder entender la palabra en el corazón del hombre. Porque puede ser que nosotros interpretemos que sabemos la palabra y sabemos interpretar, pero en realidad es como la semilla que cae en tierra pedregosa o que cae en espinas o en la vereda. Hay que aprender a discernir dónde cae la palabra de Dios. Es lo que Jesús le dice a los fariseos, le dice a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los judíos que estaban ahí escuchando al Señor. Les dice, miren, ustedes tienen la posibilidad de que esa palabra fructifique en sus corazones. Y el Señor sabe que no va a ser el 100% en cada uno. Unos van a ser 30, otros van a ser 60 y otros van a ser al 100. Porque el Señor sabe cómo fructifica esa palabra o qué cosecha puede uno dar a partir de la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere colocar en el corazón de ellos a que aprendan a pensar de que Dios quiere hacer que la persona cambie su forma de pensar, pero que aprenda de sus propios errores y empiece un camino de conversión. Que cada uno debe de hacerlo, hacer el análisis de cómo recibe la palabra. Yo quiero contar tal vez una anécdota que me pasó el día de ayer. Nosotros los martes vamos a la cárcel a predicar la palabra de Dios y gracias a Dios tengo un buen grupo de hermanos que me ayudan a ir a la cárcel a predicar la palabra. Hay 4 sectores en el sistema penitenciario de aquí de Mazate. Hay 3 sectores de hombres y 1 de mujeres. Y como vamos muchos, gracias a Dios, podemos entrar 5 o 4 hermanos al mismo tiempo en cada sector para poder avanzar. Pero me llamó la atención y es lo que hoy nos dice la palabra de Dios, cómo nosotros recibimos esa palabra. Ayer precisamente me reunía yo con los hermanos privados de libertad y les estaba explicando eso de cómo ser familia de Jesús. Aprender a tener en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor nos recibe a todos, pero nos invita a un cambio. Estuvimos mucho tiempo ahí predicando y todo, y les digo yo a ellos al final, miren hermanos, ¿alguien de ustedes quiere decirnos alguna palabra, algo que entendió de la palabra de Dios que hemos predicado? Se paró uno y un señor así tatuado y todo y me dice, padre, yo quiero decir algo. Y como teníamos micrófonos, como me llevo bien con los pastores de ahí, porque en cada sector hay pastores, y me llevo bien con los pastores y me prestan su bocina para poder predicar y todo. Y me dice el hermano, ¿verdad? Mire, yo quiero decir algo. Ah, bueno, le di la palabra, le di el micrófono y empezó a hablar. Y me llamó la atención lo que dijo. Decía él, miren hermanos, el Señor nos está dando una nueva oportunidad de vida. No estamos por gusto aquí, dijo él. Dios nos está llamando a que empecemos una nueva vida. Nosotros hemos cometido errores, hemos cometido tal vez cosas malas. El Señor nos ha permitido a no morir en el intento, o decir, en las cosas malas que hemos hecho no hemos muerto. Y si estamos aquí,
es porque Dios nos ama y quiere que seamos familia de Él. Y decía él, lo decía el Padre, nosotros tenemos que aprender a empezar un nuevo comienzo, a empezar una nueva vida, una conversión. Y él empezaba a dar ánimos a sus compañeros y decía, miren, cuando salgamos de aquí de la cárcel, empecemos una nueva vida. Porque el Señor nos está llamando, hemos escuchado su palabra y nos invita a estar con Él. Por eso Él dice, ¿dónde están mi madre? ¿Dónde están mis hermanos? Solo son dos cosas que debemos hacer, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y decía uno de ellos cabalmente, nosotros allá afuera cuando estábamos perdidos y no sabíamos lo que estábamos haciendo, o algunos sí sabíamos, ni la palabra de Dios hubiera pasado en nuestra mente de escucharla. Pero hoy que estamos aquí, viene el Padre y nos viene a hablar de la palabra de Dios. Hoy sí tenemos tiempo, aunque no querramos, estamos escuchando la palabra. Sí, porque en ese sector hay 115, 120 presos. Y ellos escuchando a todos, porque todos tienen que escuchar, ¿verdad? Y decía aquel hermano, estamos aquí escuchando la palabra del Señor y ahora lo que nos toca es aprender de ella. Compartamos lo que tenemos, seamos nuevas personas, pero eso depende de nosotros. Y miren que a mí me llamó la atención, y aquí está Jorge Mario, que me acompañó cabalmente en ese sector el día de ayer, y podemos dar testimonio de esas palabras que salen del corazón de un preso. Por eso hoy dice la palabra de Dios que todos nosotros somos llamados para poder interpretar la palabra de Dios y poder también dar testimonio de lo que la palabra hace en nuestra propia vida. Si eso dijo un privado de libertad, alguien que está en la cárcel, imagínense nosotros que supuestamente estamos libres, ¿verdad? Podamos también dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. El Señor entonces nos llama a permanecer unidos a Él, a poder dar testimonio de lo que Él hace en nosotros. Así que queremos ser familia del Señor, queremos escuchar sus palabras, pero también hay que cosechar aquello que Dios ha sembrado en nuestra propia vida. No nos podemos quedar callados. No podemos quedarnos con la semilla ahogada en nosotros, sino que debemos aprender de nuestros errores y empezar un camino nuevo. Aplicando entonces la palabra de Dios a nuestra propia vida, hoy el Señor nos pide dar frutos en abundancia. ¿Y eso de quién depende, hermanos? Depende de cada uno de nosotros. ¿Se puede hacer? Sí se puede. Porque el Señor siempre quiere que en nuestro corazón y en nuestra vida hayan testimonios que ayuden a otros a seguir adelante. Por eso ha colocado esta enseñanza y como dicen, ¿verdad? Este evangelio no merece reflexión porque ya la reflexión la hizo Jesús y ya explicó qué significa la semilla que cae en la vereda, la semilla que cae entre los espinos, entre las piedras y la semilla que cae en tierra buena. Ya el Señor lo ha explicado y nosotros somos dichosos porque ya entendemos que la palabra de Dios quiere hacer fruto en nuestra propia vida. Que el Señor siga llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a dar testimonio con su propia vida de lo que la palabra ha hecho en su corazón. Alabado sea Jesucristo.